Amado Señor, te agradezco la oportunidad, Señor, de dirigirme a mis hermanos. Y, Señor, soy el más pequeño, Señor, de tus siervos, y te pido, Señor, que me des palabras, porque si habla Omar, Señor, en su antigua naturaleza, Señor, es simplemente incapaz e inútil para esta obra, en la cual solamente, Señor, puede depender de tu Santo Espíritu, al cual, Señor, te pedimos que puedas fortalecernos en ese nuevo hombre, en esa unión con Cristo, Señor, en la cual podemos gozarnos y regocijarnos al descubrir la belleza, Señor, de tu palabra y de las bendiciones eternas que tenemos en Cristo. Te pido, Padre, que puedas derramar una medida mayor de tu Santo Espíritu, de tal manera que tú puedas ser en cada uno de nosotros, escuchando, participando, preguntando, de tal manera que el despliegue, Señor, de los dones, tal como tú en tu infinita misericordia y en tu buena voluntad, Señor, has repartido, de acuerdo, Señor, a tus propósitos y a tu perfecta voluntad. Guíanos, Señor, y sé tú en medio de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que permitas también que lleguen el resto de mis hermanos, Señor, que hayan de conectarse. Y gracias te damos, Señor, por esta plataforma en la cual nos has dado para compartir de tu palabra y estar unidos a nuestros hermanos, aunque físicamente, Señor, estamos a miles de kilómetros de distancia. Gracias, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy me toca compartir una serie de pensamientos y de reflexiones sobre el capítulo 8 de nuestro libro propedéutico de las 4 simientes de Abraham, el cual es un curso preparatorio para nuestro curso exegético del libro de Gálatas. El capítulo inicia con una pregunta muy sencilla. ¿A quién fueron hechas las promesas del pacto? Obviamente la pregunta puede ampliarse y pueden quedarse, si solamente nos quedamos con esa pregunta, pues tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué promesas y de qué pacto? El problema, y lo hace, nuestro hermano Reisinger lo hace de una manera intencional, me parece. Porque actualmente, dentro de la teología del pacto, mis hermanos presbiterianos y reformados tienen este concepto de el hijo del pacto, de quienes están dentro del pacto, ¿no? Y aquellos que están dentro del pacto entonces son aquellos que reciben las promesas. Pero el problema es que justamente como lo veníamos pensando y lo veníamos analizando la semana pasada, existen diferentes promesas para diferentes simientes, para diferentes descendientes de Abraham. Hay descendientes naturales,
hay descendientes naturales especiales y hay descendientes espirituales. Obviamente existe aquel que es el descendiente, quien es la simiente de Abraham, el cual es Cristo, en el cual son todas las promesas de Dios, son en él sí y son en él amén. Pero obviamente entre estas simientes que tienen alguna representación humana, existen muchos tipos de simientes. Y también vimos la semana pasada que existen casos, como pudiera ser por ejemplo el caso de David, el cual fue parte de una simiente natural especial y a la vez fue parte de una simiente espiritual, porque también fue un creyente por fe en el Mesías que habría de venir. La primera opción, y lo que la gran mayoría de cristianos evangélicos, al preguntarle a quiénes fueron hechas las promesas del pacto, la primera respuesta, probablemente un 90%, sería pues Israel. Israel como nación, Israel como la simiente natural especial, seguramente ellos son a quienes llega la promesa. Sin embargo, Reisinger es pronto en hacernos notar que en Romanos 9, del 6 al 7, hace el apóstol Pablo una aclaración muy importante. Dice, no es que la palabra haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni porque son descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Hermanos, esto tiene que ver mucho con, con temas de hermenéutica, es decir, con nuestro proceso, nuestro método de interpretación de textos. Por favor, mi hermano José Antonio, si de repente me resbalo y me descalabro, levántame, hermano, para que no vaya a decir alguna otra barbaridad. Pero generalmente el gran problema, y lo viví justamente hoy en un debate en la mañana con algunos hermanos de la teología del pacto, que hay una serie de problemas intrínsecos en cualquier pasaje que se analice, sobre todo cuando se está analizando, por ejemplo, temas de profecía o temas de cumplimiento. Si dejamos que el Nuevo Testamento, con los autores inspirados, nos informen y nos digan qué es lo que tenemos que entender de las profecías y de las aseveraciones, afirmaciones hechas en el Antiguo Testamento, entonces va a ser mucho más fácil para nosotros entender que el autor inspirado del Nuevo Testamento tiene mucho más información de parte del Espíritu Santo directamente, del autor de la Escritura, para decirnos realmente qué es lo que quiso decir el Espíritu Santo cuando en el Antiguo Testamento se refería a Israel. Aquí el apóstol Pablo claramente nos está diciendo que no todos los descendientes, y esto estoy hablando de la Biblia Textual segunda edición, me parece ser que la tercera edición dice, porque no todos, no, sí dice de todos descendientes de Israel, son Israel. Es decir, no toda la simiente de Abraham, de forma natural, es israelita en los términos de aquellos que pueden decir o que pueden reclamar las promesas, aunque bueno, también hay que ver cómo se utiliza el término reclamar. Eso seguramente mi hermano Reinaldo iba a levantar la mano de una manera estrepitosa en este momento. Pero
pero sí, definitivamente hay la Escritura nos está diciendo quiénes son los hijos según la promesa. Veamos, por ejemplo, a Gálatas. Estamos en un estudio propedéutico de Gálatas. Vamos a Gálatas 4, que justamente empieza a Pablo a empezar a distinguir, a hacer la diferenciación entre un hijo del antiguo un hijo según el antiguo pacto, ¿sí? Un israelita que reposa en su descendencia de Abraham y en la circuncisión, y un israelita por la promesa, por la fe. Dice, decidme, le empieza a cuestionar a estos que se quieren justificar por la ley. Dice, decidme los que deseáis estar bajo la ley. No ponéis atención a la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació siendo según la carne, pero el de la libre según la promesa. Los cuales son alegorías, porque estas son 2 pactos. Una, Agar, es el monte Sinaí, donde se promulgó la ley, ¿sí? Donde se estableció a Israel como nación, engendra para esclavitud. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y es figura de la Jerusalén actual. No está diciendo que es figura de los árabes, ni de los hijos y descendientes de Esaú, o de Ismael, no. Está diciendo que es figura de la Jerusalén actual. Pues está esclavizada con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama, la que no sufres dolores de parto, porque muchos son los hijos de la desamparada, más que la que tiene el marido. Así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. ¿Quiénes son hijos de la promesa? Los que son miembros del nuevo pacto según la fe. Es decir, la única manera de poder entrar al nuevo pacto y de ser hijos de la promesa es a través de arrepentimiento y fe, los cuales son dones de Dios, ¿sí? Y no son una obra humana, porque es para que nadie se gloríe, sino que todo sea parte de la obra salvífica de nuestro Señor. Ahora, eso nos lleva a reflexionar justamente hoy en la mañana, y que por cierto hoy sigue el debate ahí en nuestro grupo de chat. Sigue estando el debate si nosotros somos salvos por nuestra propia decisión, haciendo uso de nuestro albedrío. Pero eso tiene una injerencia directa con lo que hemos venido aprendiendo sobre el nuevo hombre. Porque acaso, vamos a 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, aquel que nace naturalmente sin Cristo, de acuerdo a esta naturaleza adámica, ¿sí? Sin Dios en su vida. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad, y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el viejo hombre, haciendo uso de su libertad de elección, ¿puede elegir las cosas de Dios? Pero si aquí mismo Pablo está diciendo que no puede, para él son necedad. Es decir, no quiere ni tampoco puede. No puede entenderlas, no tiene la capacidad espiritual para entenderlas. Simplemente ha nacido como un enemigo de Dios.
Pero entonces, algún hermano preguntó, bueno, ¿qué pasa con Romanos 2? Del 4 al 11, que habla sobre, en esta parte donde dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, y vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Como si uno por sus propios medios pudiera perseverar en hacer bien. Y entonces Dios va a pagar a esa persona de acuerdo a sus obras. Pero esto es lo que está diciendo el apóstol. Justamente más adelante, hermanos, cuando termina esta sección, dice, lo único que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2, dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados. Lo que está diciendo el apóstol es que finalmente es la forma a través de la cual van a ser, finalmente tendrá que ser juzgado el hombre. Pero son formas en las que él va a juzgarlos. Pero en ninguna manera dice que guardando la ley, ¿sí?, puede ser alguien salvo o puede llegar a ser justificado delante de Dios. Pablo, así como los demás apóstoles, intentaron darle mucho mayor explicación a lo que nuestro Señor Jesucristo ya había apuntalado como la piedra angular. Y lo que él había dicho es que se requiere de un nuevo nacimiento, de un nuevo hombre para poder ser salvo. Algo que es nacido de Dios, algo que no puede ser generado o construido por el hombre viejo. Simplemente veamos qué es lo que nos dice Juan 3, 5, al 5 al 7. Respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. ¿Es que será acaso que Pablo está enseñando una segunda vía, aparte de lo que nuestro Señor Jesús ya estableció? Bueno, veamos qué es lo que dice nuevamente el apóstol en Gálatas 5:4. ¿Sí? ¿De Cristo fuisteis desligados? Los que por la ley intentáis ser justificados, de la gracia habéis caído. Es una reprensión fuerte del apóstol. Más aún, vamos a regresar a Romanos 3, a un capítulo después de esta aseveración de Romanos 2, en Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley no tiene la capacidad de salvar a nadie. La ley lo único que tiene es la capacidad de hacernos ver el pecado graso en el cual estamos involucrados y que simplemente nos hace ver lo sucios y lo faltos que estamos delante de un Dios santo. Porque la ley es buena, es santa, es justa.
De eso no tengamos ninguna duda. El problema está en que el hombre natural sin Cristo es imposible que pueda satisfacer las demandas de la ley. E incluso el nuevo hombre, lo veremos más adelante, ya no se rige por una ley de tablas de piedra, sino que se rige a, con base en dos directrices. El Espíritu Santo que nos energetiza, que nos capacita para caminar, para andar en el Espíritu. Y la palabra de Dios en su total revelación como la ley de Cristo. Ahora, regresando a la pregunta inicial, lo que nos decía Reisinger. Bueno, ¿a quién fueron hechas las promesas del pacto? No podemos negar que Israel como nación fue una nación especial. Fue una nación especial que tuvo grandes beneficios. Dios la separó de entre todas las naciones, les dio a conocer su nombre, les dio a conocer su ley, la cual, aunque no salva por sí misma, nos hace ver, como Pablo bien lo pone en Gálatas, como ese tutor, como ese pedagogo que nos enseña las verdades en las cuales nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley simplemente nos hace ver tan faltos que requerimos de un Mesías, requerimos de un Salvador. Ahora bien, la nación, a pesar de ser tan especial, a pesar de ser una nación tan destacada entre todas las naciones por todas estas bendiciones. Dicho sea de paso, no quiero que se me olvide esta parte. La ley, a pesar de que no salvaba, a pesar de que no era el medio para salvación, apuntaba a Cristo. Y la ley tiene ese efecto como el buen doctor, que a pesar de que no tiene la cura, nos dice de qué nos vamos a morir. Porque imagínense que ustedes van a un médico y que el médico piensa para sí, bueno, es que no le quiero decir que le quedan 2 días de vida, no sea que se me ofenda o se enoje conmigo. Por supuesto que no. El buen médico, por dura que sea la situación, le va a decir, señor, usted tiene un cáncer de esta magnitud y le queda tanto tiempo de vida. Aunque sean las peores noticias que uno haya recibido, son bienvenidas. Y son bienvenidas porque entonces buscamos una solución. Israel fue privilegiado en ese sentido. Dios le dio la ley. Y a través de esa ley se dio cuenta de que necesitaba un Salvador. Simplemente imagínense, hermanos, ¿cuántos habrán muerto sin tener la convicción de que necesitaban un Salvador? Ahora, el hecho de que la nación de Israel haya sido especial en ese sentido, no hace que la nación haya sido espiritual. No, había individuos espirituales en medio de esa nación. Acordémonos de David, de Josías, de Josué, de Elías, de Moisés, los cuales al final, según Hebreos 11, los clasifica como los héroes de la fe. También fueron salvos por fe en aquel Mesías que habría de venir. ¿Sí? Sin embargo, no toda la nación era
era una nación espiritual. Como vimos la semana pasada, el hecho de que un israelita entendiera que él fue redimido, ¿sí?, o que Dios se refiriera a ellos como redimidos, libertados, estos términos para un israelita significaban algo completamente diferente. Para ellos significaba que habían sido redimidos de Israel, libertados de la esclavitud de Faraón, pero no así en los términos del Nuevo Testamento. En los términos del Nuevo Testamento, el decir que nosotros como hijos de la promesa hemos sido redimidos, significa que hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado, de la carne, del diablo, y librados también de la ley. Veamos, por ejemplo, qué es lo que decía nuestro hermano Esteban, el primer mártir, respecto en términos generales, de la nación de Israel. Si nos vamos a Hechos 7, desde el 40 al 53, dice: dice, y en aquellos días hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en los libros de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien lleváis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tenían nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado el que hablaba a Moisés para que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Pues después de recibirlo, nuestros padres, a su vez, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, quien halló gracia delante de Dios y pidió encontrar un tabernáculo para la casa de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en casas hechas de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis llegado a entregar y a asesinar? Vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis. Entonces, en términos generales, hermanos, la nación de Israel como tal, pues no fue una nación de gente salva. Fue una nación de gente más bien, sí, redimida de Egipto, pero en sus corazones incrédulos a Dios. Tan es así que al final de cuentas terminaron siendo exiliados. Y cuando vieron a su Mesías, lo crucificaron. Y juicio cayó sobre ellos. Ahora, vamos a ver más adelante que Israel, a pesar de todas estas cosas, no ha sido desechado completamente de parte de Dios, para no ser tenido en cuenta dentro de sus planes de salvación, de su plan de redención. Sin embargo, la nación como tal, pues no eran creyentes, como un todo, como un ente. Ahora, dados estos hechos innegables
de la Biblia, la simiente natural especial de Abraham, es decir, Israel, ¿qué tan especial puede ser frente a la simiente espiritual de Abraham? Hermanos, sin duda, me gusta la idea de poder estar, de haber podido estar en esa fiesta de los tabernáculos, en ese andar en el desierto con esa columna de nube, en el día y en la noche una columna de fuego que nos guiaba, ese Dios que, que se presentaba, que estaba ahí presente. Pero hermanos, una vez que ha venido el nuevo pacto, una vez que se ha abierto frente a nuestros ojos la gloria que nos espera, esa puerta en los cielos que se ha abierto gracias al sacrificio de nuestro Señor, realmente esto no tiene comparación. Y me gustaría que reflexionáramos un poco sobre cómo es que el apóstol Pedro aplica este cumplimiento, estas características que estaban prometidas a Israel como nación, y lo aplica a la iglesia. Miren, vayamos a Éxodo 19:5. Cuando Dios instaura, promulga el antiguo pacto, dice: ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección en todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces, un reino de sacerdotes, una nación santa, esa era la promesa del pacto. Porque no podemos negar que este pacto era condicional. Justamente acabamos de leer que Dios claramente dice: si de veras escucháis, entonces vosotros seréis tal y tal cosa. Sin embargo, Pedro utiliza estas mismas promesas hechas a Israel y las aplica a la iglesia. Vamos a 1 de Pedro 2:9, un texto muy conocido por muchos de ustedes. Dice: pero vosotros, Pedro hablándole a la iglesia, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las promesas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero que habéis alcanzado misericordia ahora, en los últimos tiempos, en el nuevo pacto. Y ahora hay que poner mucha atención en esto. Nótese que Pedro incluye dentro de aquellos receptores de esta bendición, no una promesa, sino una bendición ya dada a los gentiles, aquellos que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, los que no habíais alcanzado misericordia, pero que habéis ahora alcanzado misericordia. Entonces, regresemos a reflexionar qué es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dijo: no todo Israel es Israel. Romanos 9:6. Bueno, ¿cuál es el contexto? Reisinger nos explica que
Pablo hace esta afirmación justo después de Romanos 8. En Romanos 8 es, hermanos, algunos hermanos le han llamado a la última parte de Romanos 8 la cadena de oro. Es decir, aquella seguridad que aquellos que han sido llamados de acuerdo al soberano llamamiento de Dios, simplemente cuando entran en una relación personal salvífica con el Dios de Israel, simplemente no hay nada, hermanos, creado, visible o invisible o por crearse, que nos pueda separar del amor de Dios. Nada, nuestra salvación es segura, porque no depende de nuestro actuar, no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero la pregunta que surge a todo esto, pues la pregunta lógica es, bueno, pero si Israel fue desechado, ¿por qué nosotros podemos tener tal seguridad de que no seremos desechados como Israel lo fue? Bueno, es por eso que Pablo da toda su explicación desde Romanos 9 hasta Romanos 11, hasta llegar a Romanos 11:26, donde dice, y así, es decir, de esta manera, todo Israel será salvo. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay un Israel dentro de Israel. Es decir, hay un Israel, un remanente, el cual es elegido por gracia. De tal manera que aquellos que han sido elegidos por gracia y aquellos que han aceptado el mensaje de salvación, que han entendido el Evangelio de Cristo, son integrados a la iglesia. De tal manera que de esta forma Dios cumple la promesa hecha a los padres, a los patriarcas y especialmente a Abraham, de que su descendencia recibiría las promesas y de que en él serían benditas todas las tribus, todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Dios no ha olvidado su pacto y promesa con Abraham, sino que la cumple a través del nuevo pacto. ¿Pero cómo las cumple? Pues mediante un nuevo nacimiento en el nuevo pacto. Un nuevo nacimiento a través de arrepentimiento y fe, los cuales no son un producto de nuestro esfuerzo. Nuevamente, no es un esfuerzo del viejo hombre, no es un esfuerzo del hombre natural, el cual no quiere nada con Dios, es un producto del nuevo hombre. Esa nueva tierra que Dios pone en nosotros, la cual, al recibir la palabra, da fruto. A 20, a 30 y a 100 por uno. Porque todas las demás tierras, que son tierras naturales, hermanos, todas fallaron, de una o de otra manera. Pero esto nos lleva a reflexionar que luego entonces Dios nunca prometió algún tipo de bendición espiritual a ningún judío o a ninguna simiente natural de Abraham por el mero hecho de ser descendiente físico de Abraham o por ser circuncidado.
Lo mismo ocurre con los hijos de padres creyentes. Mis hermanos presbiterianos y reformados, los cuales amo profundamente, ellos insisten en que en algunos círculos que sus hijos pueden ser bautizados porque son descendientes suyos y las promesas de Dios son para ellos y para sus hijos. Pero esto es simplemente una falta de entendimiento de quién entra al nuevo pacto. Es por ello que, si recuerdan en aquellos estudios de los apéndices con los cuales iniciamos estos cursos, en los cuales analizábamos la teología del pacto, pues ellos forzosamente tienen que clasificar la iglesia entre una iglesia visible e invisible, para decir, bueno, es que visible pues puede ser la iglesia, incluso los hijos de los creyentes, sin que necesariamente pertenezcan a la iglesia invisible, perdón. Entonces empiezan a tener todo este tipo de argumentaciones teológicas para poder justificar estos puntos. Pero simplemente la enseñanza bíblica es que uno entra al nuevo pacto a través de un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento para poder tener este nuevo nacimiento, se necesita proceder de arrepentimiento y fe. Y se requiere forzosamente que la voluntad de aquel, ¿sí?, que ha sido nacido de nuevo, se exprese, ¿sí?, en una voluntad. Ahora, ¿pero por qué Israel no alcanzó las promesas? Si vamos a Romanos 9:32, dice, ¿por qué no la alcanzó? De hecho, desde el 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia, la justicia que es por fe, pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, como por obras, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, porque está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él no será avergonzado. Hermanos, hay una única forma para ser miembro del nuevo pacto, y es a través de la fe. Sí, a través de la fe, por gracia, y una fe únicamente puesta en Cristo. Lo cual todo esto es un don de Dios. Y alguno me dirá, bueno, ¿y qué pasa con aquellos del Antiguo Testamento que no pudieron, que no sabían siquiera el nombre de Jesús? Bueno, ellos fueron salvos, ¿sí?, teniendo fe en las promesas que Dios les había hecho. Y dice el libro de Hebreos que lo hicieron como viéndolo de lejos, ¿sí?, esperándolo, aguardándolo. Y Dios los describe como los héroes de la fe, ¿sí? Ahora, la segunda reflexión que tenemos que hacer con todo esto es, ¿Dios rompió su pacto? Pero en absoluto, absolutamente que no. ¿Por qué? Porque Dios siempre guardó su pacto, pero era un pacto condicional. Y ese pacto condicional, Israel nunca cumplió los términos. Nunca cumplió los términos de ese antiguo pacto. Entonces, vemos que hay un Israel dentro de Israel. Un Israel constituido por la elección soberana
por el llamamiento irresistible de Dios. Y luego Pablo, en Romanos 9, del 10 al 13, nos hace la siguiente reflexión. Y no solo esto, sino que también al concebir Rebeca de uno, de Isaac nuestro padre, porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Nuestro hermano Reisinger nos lleva nuevamente a reflexionar sobre quiénes eran los hijos de la promesa. Bueno, ¿quiénes eran los hijos del pacto? Pues si hubiera alguien o algunos de los cuales se pueda decir que ellos fueron hijos del pacto, esos tendrían que ser los hijos mellizos de Isaac y nietos de Abraham. No se podría hablar de estos hijos, más vamos a llamarlo así, de sangre azul, dice John Reisinger, que debían de haber heredado todas las promesas. Sin embargo, claramente Dios nos enseña en este pasaje que únicamente Jacob fue recibido de acuerdo a la elección, no por obras, sino por el que llama. De tal manera que si cualquier cristiano el día de hoy cree que Esaú fue hijo del pacto, del nuevo pacto, que fue un hijo de la promesa, entonces está diciendo que cualquiera de nosotros dentro del nuevo pacto puede ser aborrecido. El versículo 13 es claro, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No, eso es lo que no está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que estos hijos mellizos, ¿sí?, que compartían los mismos derechos y que heredaron las mismas promesas de acuerdo al orden de la simiente natural de Abraham y de la simiente, vamos a decir, escogida, natural de Abraham. Simplemente no por ello los dos vinieron a ser parte de la promesa del nuevo pacto, sino que solamente son aquellos, este Israel, dentro de Israel, quienes heredaron las promesas por la fe. Tenemos que recordar que todos los beneficios que Pablo menciona un poco atrás en esta misma carta, estos beneficios del versículo 4 y 5 de Romanos 9, dice, quienes son israelitas, de los cuales, ¿qué cosas son? Bueno, son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, las ordenanzas, las promesas, de quién son los patriarcas, de los cuales según vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, todas estas bendiciones que tuvo Israel, al final de cuentas también tenemos que darnos cuenta que son promesas físicas, terrenales. No así el Mesías, obviamente, pero en el sentido carnal de descendencia,
es como lo está explicando Pablo en ese sentido. Pero ninguna de estas bendiciones son bendiciones espirituales. Y el hecho de que cualquier israelita podría jactarse de tenerlas, no por ello recibía ninguna bendición espiritual. En cambio, la iglesia, en el nuevo pacto, cualquier miembro de la verdadera iglesia, del cuerpo de Cristo, sí recibe bendiciones espirituales. Veamos, por ejemplo, Efesios 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo. Segunda de Corintios 5:2 nos dice: y estando así, gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Y Pablo mismo, podríamos decir que es la experiencia de cada uno de nosotros en 1 Timoteo 4:18, nos dice, caray, me parece ser que era segunda. Bien, me falló ahí la cita. Sin embargo, podemos claramente, hermanos, distinguir que nosotros tenemos una serie de bendiciones espirituales, las cuales claramente son producto del nuevo pacto. A ver, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Un nuevo hombre, un nuevo corazón nos ha dado Dios. Una mente renovada. Un espíritu que ahora da fruto, según Dios. Un fruto espiritual. Hemos sido redimidos. Ya han sido expiados todos nuestros pecados en la cruz. Estamos en una unión con Cristo en los celestiales. Hemos sido librados del pecado, del diablo, de la esclavitud de la carne y de la esclavitud de la ley. El término hijo del pacto, en principio también Reisinger nos señala al hecho de que es, como tal, también una clasificación o un concepto teológico, el cual tampoco es un término bíblico. En todo caso, nosotros somos hijos de Dios, tal como Juan nos explica, que nosotros, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, la iglesia es el verdadero nuevo cuerpo de Cristo. Es una entidad espiritual nueva, completamente nueva. Es el producto de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y todo cambió a partir del Calvario y a partir de Pentecostés. Hermanos, los salvos del Antiguo Testamento, por salvos que fueron, nunca gozaron de la gran bendición que nosotros tenemos de saber que estamos seguros en la mano del Padre, que hemos sido adoptados y que tenemos el Espíritu dentro de nosotros y que se mueve entre nosotros como parte de su ser mismo. Es importante
entender esto, hermanos, porque muchos, muchos teólogos, muchos hermanos, insisten en que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento y tal pareciera, esto ya lo hemos estudiado en ocasiones anteriores, tal pareciera como si en realidad el Israel del Antiguo Testamento gozara de las mismas bendiciones que eran una promesa para ellos. Simplemente vamos a Jeremías 31. Dice, he aquí, he aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahvé. Pero es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Hay algunos hermanos que han querido debatir que Hebreos 8 simplemente al mencionar el nuevo pacto, que ya es una realidad para el autor de Hebreos, eh, no es no se trata del pacto de Jeremías. Pero hermanos, ¿cómo podemos perder el punto cuando dentro del mismo argumento del autor de Hebreos está diciendo que el Mesías inauguró el nuevo pacto no con la sangre de becerros, ¿sí?, y de corderos, sino a través de su propia sangre? Y esto concuerda con justamente lo que nuestro Señor decía. Nuestro Señor dice, e igualmente la copa, tomando la copa cuando hace esta celebración de la cena, dice, e igualmente tomando la copa, dice, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Hermanos, el nuevo pacto es una realidad de la cruz para acá. No es algo que ningún israelita en el antiguo pacto pudo haber gozado. Hermanos, creo que ya les tomé mucho tiempo. Les agradezco que hayan tenido la paciencia de haberme escuchado. Les concedo la voz, por favor. Su participación y sus preguntas y sus observaciones siempre serán bienvenidas. Gracias por soportarme, hermanos. Adelante, hermana Jessie. Adelante, hermana, ya la escuchamos. Por favor, hermanos, quien quiera participar puede escribir en el chat
Y así mi hermano Reinaldo podrá liberar su micrófono, por favor. Mi hermano José Antonio, ¿quieres dar alguna observación? Voy a abrir tu micrófono. Gracias, hermano, por la oportunidad. Bueno, pues ha estado muy interesante tu exposición, los versículos a los que has recurrido. Me parece que son acertados. Vas siguiendo el hilo de lo que te propusiste y está en armonía con lo que Reisinger dice en el capítulo 8. Y considero que todos estos conceptos que nos has dado son inmensamente clarificadores para entender realmente quién es Israel. ¿Quién es verdaderamente Israel? ¿Quién es un verdadero israelita? Y esto para poder determinar para quién son las promesas dadas a Abraham. Está por demás decir que en este respecto y en otros respectos, en lo que toca a la simiente de Abraham, a este tema, hay una enorme confusión, inclusive en los círculos de eruditos. Hay una mezcolanza extraña y la ambigüedad es muy grande. Cuesta mucho trabajo seguir la disertación y nosotros nos podemos dar cuenta de una manera muy clara con aquel pasaje que tú citaste hoy entre Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26, acerca de y todo Israel será salvo. Sorprende que este tema ha estado tan oculto, ha estado tan mal entendido, con esta idea de que hacia el fin de los tiempos todo israelita que vive en el mundo será convertido, como si lo que hubiera dicho el apóstol Pablo desde el capítulo, en estos 3 capítulos importantísimos, 9, 10 y 11, hubieran sido inútiles. Es decir, aquella idea, parece ser como que se les borra del mapa de la cabeza la idea, cuando dicen todo Israel será salvo, es decir, no va a haber un solo israelita en ese momento que no sea salvo. Porque Dios así lo determinó. Es decir, a todos ¿qué va a hacer? Les va a dar la fe a todos, les va a dar arrepentimiento a todos. Se pregunta uno, bueno, pero entonces resulta que solamente esta última generación de judíos, completita, no importa dónde estén viviendo judíos en el mundo, no importa dónde estén, no importa cómo vivan, no importa cómo hayan sido, si son ateos, si no lo son, si son religiosos, si no lo son, si son homosexuales, si no lo son, etcétera, etcétera. Esta última generación completa de un golpe, así de golpe y porrazo, todos, absolutamente todos son salvos. Se pregunta uno, bueno, ¿y entonces para qué se tomó Pablo la molestia de decirnos desde el capítulo 9, como tú citaste, que no todos los descendientes de Israel eran israelitas? Ah, no, alguien diría, no, todos menos la última generación. Ahí sí todos fueron israelitas. Entonces,
¿cómo podemos entender lo que dice el capítulo 10 y 11 de que en este tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia? O sea, hablar de un remanente, es decir, de un pequeño grupo de judíos verdaderamente creyentes dentro de dentro de este Israel nacional inmenso, y dentro de este Israel de la dispersión ahora, que ya no es más nación, sino que está disperso por todos lados. Entonces, ¿para qué hablar del remanente? ¿Para qué decirnos Pablo en el capítulo 9 de que solamente en Isaac los hijos de la promesa les serán contados como descendiente? Es decir, esto que dice Romanos 9:6, hermanos, dice, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, tendrás descendencia a través de Isaac, tendrás simiente a través de Isaac, se establecerá tu simiente o continuará tu simiente a través de Isaac. Pero hermanos, Abraham ha tenido muchísimos descendientes, inclusive de Isaac, que no son salvos. Fueron estos descendientes de Isaac, como dice mi hermano Omar, los que finalmente crucificaron a Cristo, los que dieron prueba evidente a lo largo de toda su historia, que fueron un pueblo de incrédulos. En medio de esa inmensa incredulidad, solamente Dios salvó a un remanente que Él escogió por gracia. Pero ¿para qué decirnos todo esto, Pablo? ¿Para qué argumentar si el punto toral, el punto crucial, dicen, de esta enseñanza de Romanos 9, 10 y 11, está en el capítulo 11 y versículo 26, y todo Israel a la final será salvo? ¿Dónde está la idea aquí del remanente? ¿Dónde está aquí la idea de que es solamente por la elección soberana de Dios, como nos lo muestra en el capítulo 9, de que Dios escogió a uno y aborreció al otro? Como dijo nuestro hermano Omar. Y que Dios escogió a uno en lugar del otro, no porque hubiera hecho bien y mal, o porque el otro era mejor que el otro, sino sin consideración a esto. El Señor escogió de su propio corazón a quien quiso, y esto, dice Pablo, ha sido la tónica de Dios, ha sido el método de Dios, ha sido la manera con que Dios ha tratado con Israel desde aquellos días de Isaac hasta acá. Y Dios no va a cambiar, porque Dios no es hijo de hombre, porque en Dios no hay sombra ni variaciones, Dios no se desdice, Dios no va a cambiar de opinión a última hora y hacer que no tenga importancia todo lo que nos ha dicho del remanente, porque a la final todo judío, no importa quién sea, será salvo. Y dice uno, bueno, pero ¿por qué Dios tiene que cambiar? Ha sido una pérdida de tiempo entonces escuchar a Pablo decir lo que está diciendo en Romanos 9, 10 y 11. Pero no, Romanos 9, 10 y 11 son el sustento necesario de todo lo que va a decir, inclusive de este versículo 26. ¿Quién es este todo Israel? Quienes heredan las promesas de Abraham. Es exactamente el mismo que ha venido diciendo Pablo, es el remanente. Es los que tienen fe y arrepentimiento en Cristo Jesús. ¿Quiénes son? Los que son verdaderamente israelitas. Como ya nos lo había venido diciendo Pablo desde el capítulo 2, que el verdadero judío es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Me parece que esta inmensa confusión que priva en muchos círculos evangélicos hoy se debe a
a un descuido, a veces imperdonable, de todo el contexto, y a fin de cuentas nos queda borrosa, merced a este descuido, nos queda borroso quiénes son, pues, los dueños de las promesas, los objetos de las promesas de Abraham. Por eso es tan importante la enseñanza de esta noche. Hermano, muchas gracias, y confío en que los hermanos que han estado oyendo esta exposición tengan la oportunidad de volverla a oír, no una, sino varias veces, ya que nos estás haciendo además el favor de pasarnos estas grabaciones. Muchas gracias. Gracias, hermano. Mi hermana Jessie Carrillo parece que levantó la pregunta. Adelante, Jessie. ¿Me escuchan, hermano? Muy bien, hermano. Sí, bueno, yo realmente estoy sorprendida con el estudio y totalmente de acuerdo. Y bueno, ha aclarado muchos puntos que tenía como duda, ¿no? Por ejemplo, el tema de los presbiterianos que bautizan a los niños y, ¿cómo se llama? Que, si fuese así, que en nuestra generación, o sea, con nuestros hijos, hay esta promesa, no es verdad, porque en Jacob, por ejemplo, en el caso que usted explicó, hermano, y que la palabra lo dice también, dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, no se cumple, que es exactamente que en nuestra descendencia hay una condición, ¿no? Y es la fe en Cristo. Eso quería aportar, hermanos. Muy bien, hermana, sí, sin duda. Me parece que es una falta de comprensión de la novedad del nuevo pacto. ¿Por qué por qué el nuevo pacto es realmente nuevo? El problema es que mis hermanos presbiterianos siguen viendo el antiguo pacto y el nuevo como una continuidad. Es decir, es un solo pacto con diferentes administraciones. Pero la Escritura, como lo vimos en Gálatas 4 y también Hebreos, el autor de Hebreos nos hace el señalamiento claro de que son dos pactos diferentes, e incluso el autor de Hebreos dice que es un mejor pacto el nuevo. ¿Por qué es un mejor pacto? Porque está basado en mejores promesas, con un mejor y más grande sacerdote, mejor mediador. Obviamente estas cosas hacen que el pacto, además es incondicional y eterno, imagínense. Entonces esto hace que el nuevo pacto sea por sí mismo identificado como un pacto completamente diferente al antiguo pacto. Entonces no puede haber cabida a entender que el antiguo pacto pueda ser una continuidad o que pueda ser el mismo pacto pero con diferentes condiciones, con diferente administración. Solamente se cambiaron algunos aspectos. No. El primero fue abolido completamente, junto con su ley y con sus estatutos, porque era sombra y figura de lo que había de venir. Mismo Pablo en 2 Corintios 3 nos hace reflexionar en el hecho de que Moisés se ponía un velo
recuerdan que cuando él bajaba del monte, su rostro resplandecía. Pero dice que él se ponía un velo para que la gente, para que los israelitas, para que el pueblo no fijaran su vista en aquello que iba a desaparecer. Mismo Moisés sabía que esto era temporal, era un pacto temporal por diseño divino. Entonces, la falta de comprensión de esta realidad hace que mis hermanos traten de trasladar condiciones del Antiguo Testamento, perdón, del Antiguo Pacto, al Nuevo Pacto. Pero ya vimos que en el Nuevo Pacto la única forma de entrar a este Nuevo Pacto es a través de un nuevo nacimiento. Decía nuestro Señor Jesús, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y Juan un poquito antes dice que estos a los cuales Dios les dio el don de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Se les fue dado ese don no por voluntad propia, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que son nacidos de Dios. Entonces, este tipo de falta de comprensión de estos puntos hace que ahora veamos estas iglesias con diferentes salidas teológicas, pero que no tienen una base bíblica. Me parece que mi hermano Fer, ¿ya te vas, mi hermano? Ya se fue, creo. Mi hermano Reinaldo, creo que tú querías participar, ¿verdad? No, está bien así. No tenía participación pendiente, ¿no? Ok. Bien, no sé si alguien más quiera hacer alguna observación o pregunta o comentario. Adelante, mis hermanos. Bien, parece que ya no. Mi hermano José Antonio, ¿nos podrías despedir con una oración, mi hermano? Sí, hermano, cómo no. Señor, Padre, te agradecemos, Señor, por toda esta semana, por este día. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dejado, por la claridad, por el consuelo inmenso que nos produce, por la seguridad que nos da, por la manera como te presenta a ti, Señor, en tus perfecciones. Que presenta tu carácter santo, Señor, apartado del pecado, clemente, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Que perdonas el pecado, Señor, y justificas al impío, y lo llamas a ti, y lo acercas a ti, y lo unes contigo, Señor, dotándolo de bienes maravillosos que tienen que ver no solo con esta vida, sino con la era, sino con la vida venidera, y nos ayuda a entender la vida venidera. Señor,
agradecemos todas estas cosas, Señor. La seguridad que nos das, la fortaleza de la salvación que nos has traído. Y por todo esto, Señor, te amamos y te decimos que tú eres la razón de ser de nuestra vida. Tú eres el eje de nuestra existencia. Tú eres lo más hermoso y lo más valioso que tenemos. Tú eres nuestro tesoro. Y te ruego, Señor, que en los días que siguen, Señor, podamos de una manera cada vez más real, más práctica y más profunda, disfrutar, Señor, de esta maravilla contigo, gozarte, Señor, conocerte y gozarte, conocerte y descansar en ti, de todas las aflicciones de esta vida. Te ruego que la palabra implantada esta noche dé fruto, Señor, y nos ayude a ir entendiendo más tus propósitos. Nos ayude a ir siendo mejores creyentes, a ser verdaderos testigos tuyos, Señor. Te ruego por cada uno de los que esta noche estuvieron aquí. Señor, y te ruego que bendigas la vida de mi hermano Omar y le añadas, Señor, en sabiduría. Esta noche, Señor, llévanos en paz a nuestra cama y permítenos dormir en paz. Todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.